de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora escucháis la verdad, la verdadera, no la verdad a medias de los hombres que nos agobian con miles de leyes que no podemos entender. Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,